votar. Y pues eso es lo que se caracteriza, que ahora los apoyos iban a llegar directamente a las personas que los necesitaran para no emigrar. Bueno, la verdad es que el fenómeno migratorio, la gente que acude a eso como una puerta para subsistir, para sostener a sus familias, tiene que ver con otras cosas que no son estrictamente las ganas de la gente de irse, en realidad es la necesidad que a veces se tiene por la falta de oportunidades en este país. Lamentablemente, pues la economía no va bien, el crecimiento económico pues es negativo prácticamente, tenemos una inflación muy grande, hay falta de empleo, en algunos lugares pues el empleo, la tasa de empleo va decreciendo y eso hace que la necesidad de a veces tomar la decisión de emigrar a lugares donde puedan encontrar un recurso, pues vaya creciendo. Y eso provoca todo lo que en el fenómeno migratorio se da, desde pues el trato injusto a las personas que buscan legítimamente un medio para sobrevivir y bueno, todo lo que hay en medio, la corrupción, la violencia, el crimen organizado, todo lo que hay ahí, muchas de las cosas de las que hemos visto pues en relatos cruentos en los últimos días, ¿no? Quiero preguntar sobre esta gira que inicia el presidente nacional del PRI en diversos organismos internacionales el día de hoy para denunciar persecución en su contra y en contra de los adversarios por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes como integrantes de esta alianza Va por México, ¿cómo ven que el dirigente haya emprendido esta gira? Pues ese es un tema personal del dirigente de un partido distinto al nuestro, evidentemente que sí está dentro de la alianza y bueno, pues que esperemos que lo vaya resolviendo. Nosotros lo que queremos es que los aliados que tengamos en las próximas elecciones pues sean aliados lo más fuertes posible y evidentemente en la medida que vayan resolviendo pues los asuntos internos que tengan que resolver, pues irá reforzándose también la condición de los aliados, ¿no? Pero con escándalos de este tipo, acusado de corrupción y de muchas otras cosas, de lavado, de peculado, el dirigente priista, ¿puede ser un aliado fuerte? Mira, yo no tengo ni la obligación ni tampoco el deseo de defender a nadie, pero sí hay cosas que hay que decir que llaman mucho la atención. Los videos de las formas que se están haciendo, que están señalando, pues por lo menos hay que decir son absolutamente irregulares, ¿no? El allanamiento a la vivienda del señor, pues la verdad es que a detalle cómo salen todos los videos prácticamente en tiempo real, pues me parece que es un exceso por parte de las autoridades de investigación. Entonces, claramente se ve una intencionalidad ahí que lo que está tratando de lograr es pues el desprestigio de que en este momento pues puede significar también pues un aliado en la alianza opositora, ¿no? ¿Y ese desprestigio no fomenta que el PAN pudiera hacerse a un lado en algún momento? Porque también sería un desprestigio para el PAN. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ver y voltear a las instituciones, ¿no? Y evidentemente, así como el PAN es un partido nacional, lo son otros partidos como ese. Y bueno, tienen militancia y tienen gente y tienen seguidores en muchas partes del país que no tienen que ver con lo que pueda hacer, dejando a salvo la responsabilidad y todo esto, pues lo que pueda hacer la conducta particular de una persona, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que rescatar es la vida institucional y me parece que por ahí es por donde tiene que ir la procuración de una alianza opositora, ¿no? Que por cierto, insisto, ya lo he mencionado en algunos momentos, pero si la alianza opositora, hoy no se habría podido detener la ley Bartlett, la ley de la energía que se detuvo en la Cámara de Diputados. No habríamos podido pasar de 78 a 114 diputados federales para el PAN únicamente, así como sucedió para el PRI que crecieron, también para el PRD. Entonces, definitivamente la alianza opositora que se manifiesta también en el ámbito legislativo, allá en la Cámara de Diputados, claramente pues funciona y le funciona bien al país. Hay cosas que en este momento deben de preocuparse las distintas instancias políticas por contener estos embates que vienen desde el gobierno por cambiar algunas cosas que si bien ameritan algunas modificaciones, no un cambio, no una destrucción, como a veces pareciera que es lo que están intentando, ¿no? En distintos lugares, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el INE, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, lo que se pretendió hacer con la reforma eléctrica, en fin, muchas cosas en las que si no hubiera esta alianza seguramente ya hoy tendríamos un retroceso aún mayor de lo que ya se ha tenido en otras materias, ¿no? Muy rápido, senador, quiero consultar
preguntarle una respuesta que dio el presidente López Obrador esta mañana en la matutina, donde hablaba del comunicado de la SEM y de los jesuitas, de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que llama a un diálogo. El presidente López Obrador incluso admitía que se tiene que también dialogar con los narcos. ¿Cuál es la respuesta que usted podría dar? Yo creo que el diálogo tiene que ser diálogo con todo mundo, hay que dialogar. El problema es el siguiente: yo no veo a este gobierno con la intención de dialogar con quien de manera natural debieran ser los primeros en dialogar, con las fuerzas políticas de este país, que representan a una parte de la población también. No ha habido, en los casi 4 años de gobierno, una convocatoria de la Presidencia de la República para que haya un diálogo con los partidos de oposición, ni uno solo. Díganme si eso no es falta de diálogo. Hemos tenido que recurrir en la Cámara de Senadores, y también lo han hecho en la Cámara de Diputados, a las acciones de inconstitucionalidad, porque no hay diálogo para lograr consensos en la materia legislativa, y han tenido que forzar con sus mayorías la aprobación de leyes que luego claramente son inconstitucionales y que se están combatiendo. Y eso manifiesta una falta de disposición al diálogo. Entonces, es difícil creer cuando habla de un diálogo si lo que el diálogo pretende solamente con aquello que a él le quede cómodo. La responsabilidad de gobernar es enfrentar los retos y tratar de superar esos retos que tienes enfrente. Y en muchas ocasiones, por supuesto, se requiere del diálogo con las fuerzas políticas. ¿De qué otra manera? Porque representan, pues, nada menos y nada más. En el año 21, los partidos distintos que no estaban en el bloque al gobierno tuvieron más votos que los que tuvo el propio gobierno y sus partidos. Hubo más votos en la oposición. Entonces, ¿y no estás dispuesto a dialogar? Pues ¿en qué país quieres vivir? Por supuesto que estás obligado a dialogar para encontrar las salidas que se necesitan encontrar. Hay más gente que votó por una opción distinta a la que tú representas, y solo porque tienes la titularidad del Poder Ejecutivo te cierras al diálogo, pues es absolutamente impensable. Eso no podría suceder. Tiene que haber esa disposición. Lamentablemente pareciera que no la hay. Pareciera que el presidente, con las mayorías simples que tienen Cámara de Diputados, que tienen Cámara de Senadores, la que tienen los órganos de gobierno, la gran injerencia que tiene el Poder Judicial, pues con eso quiere gobernar y le basta, y lo demás lo aplaca, lo sume, pues de alguna forma lo reprime también, ¿no? Digamos, este diálogo con los narcos, que dice que sí acepta que se pueda dialogar, todos, incluso con el narcotráfico, con los líderes del narco. A ver, él se inspira luego sus dichos en el respeto a la persona. A ver, pero eso no se niega, pero el respeto a la persona también tiene que darse respetándola, sí, los derechos humanos, pero aplicando la ley. Es que ese es el tema. Yo no tengo por qué atropellar a nadie en sus derechos humanos, pero sí tengo la obligación como gobierno de hacer respetar la ley. Y eso es donde se confunden de repente entre el respeto a la ley y el debido respeto a los derechos humanos. Y es donde no se debiera de confundir, ni pues cruzarse esas fronteras. Senador, en este escenario del que usted ya nos está hablando, pues el presidente también envía al Congreso de la Unión esta iniciativa sobre el horario de verano. Pareciera más bien algo para precisamente, digamos, dispersar la conversación pública. Sí, como el de la Estatua de la Libertad, igual. Vamos a hablar de cosas banales, por supuesto el horario de verano no es una cosa banal, claro que no, porque además tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con generar mejores oportunidades en el sector energético, que no es cualquier cosa, pero por supuesto que no es el tema de la conversación pública el más interesante ni el más urgente actualmente. Entonces sí, para mí son algunos temas que saca con mucha habilidad para distraer. Este asunto de la Estatua de la Libertad, por Dios. Realmente es un asunto solamente para distraer la conversación. Senador, este exhorto que realiza su partido a la Corte para que resuelva el tema de Tamaulipas, ¿están dilatando el tema en el Pleno por cuestiones políticas? Mira, se sabe porque además pues es de alguna manera público, cualquiera que lo quiera averiguar lo puede saber, que hay un proyecto y que el proyecto viene por reconocer que pues la razón la tiene quienes están interponiendo las acciones, las controversias y todo esto. Entonces, pareciera que cuando llega este proyecto y está por votarse, ha sido enlistado, me parece que ya 2 veces, y ha sido retirado, pues sin una razón suficiente, aparentemente nada más con una intención de dilatarlo, y esto pues no puede ser. Porque no estamos hablando del caso Tamaulipas, ojo, no es un asunto para Tamaulipas, porque habrá quien dice, bueno, ¿y por qué tanto les preocupa si Tamaulipas el gobierno va a ser sucedido pues a finales de septiembre, ya en pocas semanas?
Bueno, porque es un tema que tiene que ver con la federalización de las cosas y cómo poder pues normar todo este federalismo, en donde no puede, por una mayoría que se tenga en una Cámara como la de Diputados, pues simplemente atropellar pues lo que establece la Constitución y las responsabilidades que se le dan a quienes tienen en este momento la protección del fuero federal a partir de lo que se decide en sus congresos locales. Y esto afectaría, por supuesto, mucho el que pues simplemente en el futuro, pues con cualquier decisión, con una mayoría simple, en la Cámara de Diputados, pues puedan ir por cualquier persona pasando por encima de lo que establece la Constitución General de la República, dejando de lado cualquier disposición de cualquier congreso local. Esa es la verdadera importancia, no es Tamaulipas, es mucho más que Tamaulipas el asunto. ¿Cuál sería la dilación, el objetivo de la dilación? Porque la Corte se va a receso el próximo 16 Pues de julio. simplemente cuando haya concluido, pues digamos que el periodo de gobierno del actual gobernador de Tamaulipas, pues dirán se ha quedado sin materia el asunto y entonces sobresee, ya no se atiende y entonces queda sin resolverse el tema. Cuando hay claramente ya por parte de un ministro, el ponente, en donde dicen, no, pues tienen razón los congresos, tienen razón quienes están planteando la controversia y hay que darle la razón. No se quiere discutir eso, no se quiere votar, pareciera que es porque lo que pretenden es simplemente dejarlo de lado, no tener la bronca que darle la razón, en otras palabras, que negarle la intención que tiene desde el gobierno de poder lo que intentaron hacer, quitarle el fuero a alguien que no se lo debían de quitar porque el Congreso local lo estaba protegiendo y que le sirva para el futuro pues tener como una espada de Damocles sobre cualquier gobernante o cualquier persona que tenga fuero a partir de una decisión de un Estado, ¿no? Gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.